La noche en que le prometió amor eterno, el cielo se partía en silenciosos relámpagos, como si el universo entero estuviera observando con atención, esperando comprobar si una promesa hecha desde el corazón podía sobrevivir al paso del tiempo, a la tentación y a una tormenta inesperada que años después llegaría en forma de un sueño que nunca debió ser confesado. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero, tómate un momento ahora mismo para dar like a este video, compartirlo con alguien que aún crea en el amor real, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Isen Calbell había construido su vida desde cero, elevándose desde una infancia humilde hasta un mundo de torres de cristal, trajes impecables y salas de juntas donde cada decisión tenía el peso de millones. Pero ninguno de sus logros, ninguna riqueza o reconocimiento, se comparaba con el amor silencioso y constante que sentía por su esposa, Amelia. Ella había estado a su lado antes del éxito, antes de los aplausos, cuando lo único que él tenía era ambición y noches largas llenas de dudas. Frente a ella, una vez, con la voz temblorosa pero firme, prometió que sin importar cuán alto llegara, nunca soltaría su mano. Durante años cumplió esa promesa. Su hogar estaba lleno de calidez en lugar de lujo, de risas en lugar de silencio. Amelia no era solo su esposa, era su ancla, la razón por la que recordaba quién era realmente bajo los títulos y las expectativas. Y cuando el negocio de Isen creció, trayendo consigo socios poderosos e inversores, confió en un hombre más que en nadie, Dr. Hale, una mente brillante con una lealtad inquebrantable. Juntos construyeron un imperio que parecía imposible de derribar. Víctor tenía una hija, Lala Hale, que creció entre las sombras de ese éxito. Isen la vio pasar de ser una niña curiosa a una joven reflexiva, con una intensidad silenciosa en su mirada. Para él, siempre fue como familia, alguien a quien proteger desde la distancia. Todo cambió en una tarde lluviosa que parecía un reflejo exacto de aquella noche en que hizo su promesa. Isen se había quedado hasta tarde en la oficina, revisando documentos mientras la ciudad se desdibujaba tras los ventanales. El edificio estaba casi vacío cuando Lila apareció en la puerta. Su presencia era inesperada, pero había algo en su mirada que anunciaba que no era una visita cualquiera. No vino a hablar de negocios ni de su padre. Vino con algo mucho más pesado. Le habló de un sueño. No era un sueño cualquiera, sino uno que la perseguía desde hacía años, repitiéndose en fragmentos cada vez más claros. En él, ella se veía al lado de Isen, no como una figura secundaria, no como alguien ajeno a su mundo, sino como la persona que lo entendía por completo. En ese sueño, Amelia ya no estaba, no por traición ni abandono, sino por una ausencia que parecía dictada por el destino. Y en ese nuevo mundo, era Lila quien permanecía a su lado. Isen intentó convencerse de que era solo una confusión, una ilusión nacida de la cercanía y la admiración. Pero la forma en que Lila hablaba, su vulnerabilidad, la sinceridad temblorosa en su voz, todo hacía imposible ignorarlo. No estaba confesando amor de manera directa, sino algo más inquietante, una posibilidad que la asustaba incluso a ella misma. Y lo que más perturbó a Isen no fueron sus palabras, sino el eco que dejaron. Esa noche volvió a casa y encontró a Amelia como siempre, con esa sonrisa tranquila que tanto lo había acompañado. Ella habló de su día, de cosas simples pero llenas de vida, y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió una distancia extraña dentro de sí. No porque la amara menos, sino porque algo nuevo había entrado en su mente, una pregunta que jamás quiso formular. ¿Qué pasaría si la vida no siempre sigue las promesas que hacemos? Los días se convirtieron en semanas, y Isen quedó atrapado entre dos mundos. Uno era real, sólido, construido sobre años de amor y confianza. El otro era intangible, nacido de un sueño ajeno que, sin embargo, había encontrado un lugar dentro de él. Intentó evitar a Lila, crear distancia, pero sus palabras regresaban en los silencios, en las noches sin dormir, en los momentos donde el corazón no encuentra respuestas. Amelia notó el cambio antes de que él pudiera entenderlo.
Lo vio en sus pausas, en su mirada perdida, en la forma en que algo invisible pesaba sobre él. Pero en lugar de acusarlo, eligió algo más fuerte, la paciencia. Una noche, simplemente tomó su mano y lo miró en silencio. Sin reproches, sin preguntas, solo recordándole todo lo que habían construido. Y en ese instante, Isen comprendió algo que lo sacudió más que cualquier confesión. El amor no es solo un sentimiento. Es una elección una y otra vez. Mientras tanto, Lila luchaba con su propio conflicto. Comenzó a entender que aquel sueño no era destino, sino reflejo de un deseo más profundo, ser vista, comprendida, amada con la misma intensidad que había presenciado entre Isen y Amelia. Había confundido cercanía con algo más, y ahora esa confusión amenazaba con romper mucho más de lo que ella imaginaba. El punto de quiebre llegó sin aviso. Víctor enfermó. El hombre fuerte e inquebrantable pasó de liderar juntas a permanecer en una habitación de hospital, rodeado de silencio y máquinas que marcaban el paso del tiempo. Allí, en ese espacio frágil, todo cobró sentido. Isen lo miró y comprendió cuán rápido puede cambiar la vida. Al otro lado, Lila estaba sola, vulnerable por primera vez. Y en ese momento, él dejó de verla como la joven que había confesado un sueño, y la vio como alguien que necesitaba verdad. Le habló con honestidad. Le explicó que los sueños pueden sentirse reales, pueden confundir el corazón, pero no definen nuestras decisiones. Que el amor verdadero no nace de lo imaginado, sino de lo vivido, de lo construido día a día. Por primera vez, Lila sintió alivio. Isen regresó a casa esa noche con claridad. Miró a Amelia y vio más que a su esposa, vio su historia, sus luchas, todo lo que habían superado juntos. Y la eligió otra vez. No por obligación, sino por amor consciente. Amelia, que había sentido la tormenta sin conocer su origen, lo recibió con la misma serenidad de siempre. Con el tiempo, Víctor se recuperó, y Lila encontró su propio camino, lejos de aquel sueño que nunca fue suyo. Aprendió, creció, y eventualmente descubrió un amor real, uno que no nacía de ilusiones. Pero Isen nunca olvidó esa tormenta. Porque le enseñó que incluso las promesas más fuertes pueden ser puestas a prueba, y que lo que realmente define el amor es la decisión de permanecer. Antes de terminar, tengo una petición especial para ti. Escribe el amor verdadero existe en los comentarios si crees que el amor real no es perfecto, pero sí valiente. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el amor, la lealtad y las segundas oportunidades, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Tu apoyo significa mucho. Porque al final, las historias más grandes no son las que no enfrentan pruebas, sino las que logran sobrevivirlas.